el tema económico del país. ¿Qué es lo que van a evaluar estos dirigentes prebendaleros que protegen a la corrupción? Estos dirigentes tarachis, prebendaleros, son cómplices de la crisis de la democracia en nuestro país. El gobierno solo invita a esos dirigentes corruptos, prebendaleros. Nosotros hemos pedido de que se lleve una cumbre orgánica y política para dar soluciones estructurales al tema económico del país. Por eso nosotros vamos a evaluar la próxima semana este tema, que es muy importante para todo el país, porque este gobierno es abusivo, es discriminador. En nombre del Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo, Conamá, Bolivia, que sea pues muy buenos días y un jalaya para todos nosotros. Con respecto a las declaraciones de aquellos dirigentes prebendaleros, de aquellos dirigentes que protegen a la corrupción, de aquellos dirigentes que protegen al narcotráfico y de aquellos dirigentes que han entregado la dignidad del movimiento indígena originario campesino a un ara traidor, es muy lamentable este supuesto pacto de unidad, aquellos dirigentes prebendaleros que son cómplices del saqueo económico de nuestro país. Es muy lamentable cuando ellos ahora se pronuncian para evaluar el tema económico del país, para evaluar los trabajos que van realizando aquellos ministros que protegen a la corrupción, a aquellos ministros que no les interesa el país, más a lo contrario, lo único que les interesa a aquellos ministros es hacer su TikTok, bailar, hacer golpes orgánicos a las organizaciones sociales, dividir al movimiento indígena originario campesino. Pues ¿qué informe van a dar estos ministros aras traidores al movimiento indígena originario campesino cuando las verdaderas organizaciones sociales del país, de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia, somos discriminados por estos ministros, cuando ni siquiera nosotros tenemos pisada a los ministerios para hacer gestión? Por eso ahora nosotros vemos con mucha preocupación el tema económico del país. ¿Qué es lo que van a evaluar estos dirigentes prebendaleros que protegen a la corrupción? Donde piden más créditos a la Asamblea Legislativa, quieren endeudar, sigue al país, quieren más créditos para sus hijos de Luis Arce Catacora, a aquellos dirigentes que se han conformado en organizaciones truchas paralelos que no tienen representatividad orgánica, mochileros que han sido posesionados ahí detrás del baño, y por eso nosotros vemos que no tienen nada que evaluar, más a lo contrario. Estos son los cómplices del saqueo económico del país. Estos son los cómplices de la crisis energética que estamos viviendo en el país. Estos dirigentes tarachis, prebendaleros, son cómplices de la crisis de la democracia en nuestro país, cuando el gobierno ha instrumentalizado a todos los órganos de Estado y han cesado a la Asamblea Legislativa con un decreto mediante resolución del Tribunal Constitucional de Sala Plena La Paz, cuando no pueden interpelar a los ministros que protegen a la corrupción y que protegen al narcotráfico. ¿Qué es lo que van a evaluar? Sus ampliados políticos, sociales, gabinetes que conforman, solo es un engaño para el país. Solo es un engaño para tapar con cortina de humo la crisis energética y económica que estamos viviendo en el país, porque el pueblo boliviano ya se ha cansado de esta crisis económica y la subida de precios de productos de consumo en el mercado de la canasta familiar. Cuando miles y miles de organizaciones sociales y el pueblo boliviano sale a las calles con sus ollas, con sus canastas, pidiendo que Luis Arce Catacora debe dejar el poder, porque no sabe administrar la economía del país, porque no sabe hacer gestión pública en el país.
el único que se ha preocupado es en dar golpes orgánicos, el único que se han preocupado ha sido en dividir a nuestras organizaciones sociales, pues ahí están los resultados. No va a tener ningún efecto ese supuesto ampliado que están convocando aquellos dirigentes prebendaleros que son cómplices del saqueo económico de nuestro país. Miro, en este caso, justamente, como usted lo mencionaba, y también el día de ayer, el Pacto de Unidad afín al gobierno, reiteramos, está convocando a este diálogo con el gobierno. Sin embargo, desde el Pacto de Unidad encabezado por Ponciano Santos, han adelantado que posiblemente se pueda realizar justamente estas medidas de presión. Si bien ya se menciona que han salido a las calles varias organizaciones sociales, desde el Pacto de Unidad afín al gobierno plantean que para evitar mayores movilizaciones y daño económico al país es mejor ir al diálogo y evitar estas movilizaciones. Y recordemos que desde el Pacto de Unidad que ustedes han conformado, han dado hasta el 20 de agosto para que el gobierno solucione estos temas. De lo contrario, se vienen medidas de presión. Don Ramiro, ¿se vienen realmente estas medidas de presión y no sería la solución también nuevamente ingresar a un diálogo, o realmente se ha cerrado totalmente estas puertas? El diálogo que conforman este supuesto pacto de unidad, que son cómplices del saqueo económico del país con esos dirigentes prebendaleros, el gobierno solo invita a esos dirigentes corruptos prebendaleros. Nosotros hemos pedido de que se lleve una cumbre orgánica y política para dar soluciones estructurales al tema económico del país, para dar soluciones estructurales al tema energético del país, porque también tenemos un plan de contingencia ante esta crisis económica del país. Pero el gobierno no va a invitar a las verdaderas organizaciones que somos leales al pueblo y a la patria. Más a lo contrario, este gobierno que no sabe administrar la economía del país siempre invita a esos supuestos dirigentes prebendaleros, cómplices del saqueo económico. Y por eso nosotros tenemos en pie la defensa de la economía del país, la defensa de la democracia del país, la defensa de la canasta familiar y la democracia. Nosotros tenemos en agenda esta defensa en las calles y en las caseteras, con el verdadero pacto de unidad a la cabeza de nuestro hermano Ponciano. Y por eso nosotros ratificamos que sigue en pie en agenda esa defensa por el bien de la patria y el país en las caseteras y en las calles, porque es la única protesta, la única forma de protesta de hacer conocer esa reivindicación del verdadero pueblo boliviano ante esta crisis que ha llevado este gobierno y en complicidad con sus dirigentes truchos, traidores, prebendaleros que protegen a la corrupción. Ellos son los cómplices del saqueo económico del país. Por eso nosotros no vamos a ser parte de este supuesto ampliado pacto de protección a la corrupción, protección al narcotráfico, y lo único que están pidiendo esos créditos es para seguir pagando la subvención del combustible, es para seguir pagando a aquellos traidores, a aquellos... Bien, Ramiro, ya para... por favor, en este caso, como ustedes han mencionado, ya tienen una agenda básicamente que se va a cumplir. ¿Cuándo básicamente ya se tiene la fecha de estas posibles medidas de presión para cerrar, don Ramiro? ¿Y cuándo saldrán básicamente? Porque eso es lo que ustedes mencionan, ¿no? Que ya van a salir, ya existe esta agenda. ¿Ya se tiene una fecha, don Ramiro, esto para cerrar, por favor? Teníamos planificado para este 20 de agosto, de acuerdo al anuncio de nuestro hermano Ponciano Santos, y nosotros en el transcurso de esta semana y la otra semana vamos a evaluar nuevamente para que a partir de mediados de septiembre
hagamos esa defensa de la patria, hagamos esa defensa de la democracia, hagamos esa defensa de la soberanía y la dignidad de los pueblos y de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia y de la canasta familiar y el tema económico del país. Por eso nosotros vamos a evaluar la próxima semana este tema que es muy importante para todo el país, porque este gobierno es abusivo, es discriminador, y por eso nosotros vemos que el derecho colectivo de nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, ya está pisoteado por este gobierno traidor que no sabe administrar la economía del país. Muchas gracias, don Ramiro, por esta entrevista. Será hasta una próxima oportunidad con referencia a estos temas. Que sea pues en buena hora y siempre unidad al pueblo boliviano para hacer defensa de la democracia, defensa de la economía y defensa de la dignidad de todos nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos. Que sea en buena hora y un jayaya. Muchas gracias.